Buenos días. Hoy tenemos el agrado que nos acompañe en el almuerzo el intendente de la ciudad de Rosario, Pablo Hapkin. Voy a dar una breve reseña de su currículum. Es abogado egresado de la Universidad de Rosario, docente de la Cátedra de Derecho Internacional Público. Fue presidente del Centro de Estudiantes de la Escuela Superior de Comercio, presidente de la Federación Universitaria de Rosario, presidente de la Federación Universitaria Argentina. En su trayectoria política fue concejal de Rosario, secretario de la Municipalidad de Rosario, diputado nacional por la provincia de Santa Fe y diputado de la provincia de Santa Fe. Actualmente cumple su segundo mandato en la transición de la ciudad de Rosario a la ciudad autónoma de Rosario. Sin más preámbulos. Bueno, muy buenas tardes, un gusto grande, por suerte no es la primera vez, vine varias veces, somos vecinos además, así que siempre es un gusto venir, se come mejor acá que en la Muni, así que me viene bien, y bueno, tengo mucha gente amiga acá, creo que Osvaldo es el que me conoce de más chico probablemente, porque con Verónico fuimos compañeros de la primaria, y tengo, nunca lo puedo dejar, no lo voy a dejar de decir nunca, mi gran maestro Gustavo Rienzi, que fue profesor mío en la escuela secundaria y me terminó siendo abogado. Y tanta gente conocida y profesores, muchos acá, que para mí es un gusto venir. Bueno, Ricardo, hemos compartido muchos ámbitos también. Yo muchas veces vine acá y fuimos viniendo siempre, de algún modo, en función de la situación de la ciudad, y siempre el eje que atravesó fue el tema de la violencia. Cada vez que nos tocó intervenir acá, el eje y la preocupación principal era el tema de la inseguridad y la reputación de la ciudad y la sensación que teníamos todos de que cuando decíamos que éramos de Rosario se nos miraba. El gobernador siempre, Maxi Puyaro siempre dice con piedad. A veces era ese el sentimiento, a veces era peor. Y luego nos tocó venir acá hablando de la autonomía y del tricentenario, y la verdad que es un proceso que después de mucho tiempo se cumplió. Estos salones tiene mucho que ver con la historia de la autonomía de la ciudad, porque todo el proceso de la Liga del Sur, del latorrismo, antes de Oroño, tiene mucho que ver con la historia que también tiene este club y tanta gente. Entonces, obviamente eso para nosotros es un logro. Dimos el primer paso, que es una ordenanza de autonomía, y en la elección del año que viene, cuando se elija intendente y concejales, también se van a elegir los convencionales estatuyentes, y por fin la ciudad va a tener su carta orgánica, que la tuvo en 1933. Cuando presentamos la ordenanza de autonomía, expusimos en el monumento el ejemplar que tenemos conservado en el museo de la Carta de 1933, que fue la primera que tuvo una ciudad en la Argentina y que luego no pudo regir. Pero quería hoy centrarme rápidamente en hablar de la situación actual de la ciudad, que por suerte es otra, vinculada a la temática que nos atravesó durante mucho tiempo, y contarles un poco cuál es la perspectiva para consolidar lo que nosotros llamamos el proceso de recuperación o pacificación de la ciudad de Rosario y cómo entendemos que debe seguir. Y digo entendemos porque obviamente acá hay un trabajo muy coordinado con la provincia. Entonces, por primera vez traje una presentación porque creo que hay algunas cifras que son importantes de ver. Una breve mención más genérica al tema global de las ciudades hoy. El mundo está viviendo una era de hiperurbanización. En las ciudades hoy reúnen el 90%, el 70% de la población mundial. En la Argentina el 90% de la población vive en ciudades. Las ciudades además se están integrando en áreas metropolitanas, con lo cual hay conglomerados de ciudades, y eso también es un fenómeno a nivel global. Todos los grandes desafíos del mundo, cambio climático, lo que se conoce como la recesión democrática, es decir, todo el proceso que bueno, tan en discusión puso en estos días la encíclica papal, ¿no? Del enfrentamiento en redes y la polarización, todo lo que es la disrupción tecnológica y la inteligencia artificial y la consecuente desigualdad que eso genera, son fenómenos que tienen su manifestación en las ciudades. No hay ciudad en el mundo que pueda no mirar estos cuatro fenómenos. El futuro es de más urbanización. Los países que estaban menos urbanizados velozmente van a proceso de urbanización. China
es el ejemplo más claro. Todos los años 40 millones de chinos pasan a vivir en núcleos urbanos y eso tiene un impacto a nivel global. Y la ciudad tiene una gran ventaja que es la cercanía. Todavía podemos hacer esto. Y creo que ese es la gran potencialidad que tenemos. Aún con todos estos desafíos, la ciudad tiene un nivel de cercanía, de intervención en el debate público, que es probablemente la gran ventaja que tengamos a la hora de construir redes que puedan solucionar estos problemas. Y hay también otros desafíos que también tienen que ver con las ciudades, que tienen que ver con la caída de la natalidad. Es un fenómeno muy agudo, cada vez más rápido. Eso también se combina con lo que Harari define como lo que se denomina como amortalidad. La esperanza de vida crece, es decir, nace menos gente y vivimos cada vez más. Entonces eso obviamente cambia absolutamente la demografía de las ciudades. Solo para que ustedes tengan un dato de Rosario, que no es es una ciudad del continente donde este fenómeno no es tan abrupto, ni hablar si mirásemos países europeos, pero en el año 2022 15% de la población de Rosario tenía más de 65 años, en el año 32 va a ser un 22%. Pero si uno proyecta el año 36 o 37 va a ser el 30%. Y todas nuestras ciudades están organizadas al revés. Y me animo a decir, no solo nuestras ciudades, todo nuestro sistema educativo, jubilatorio, laboral, etcétera, están organizados al revés, sobre la idea que nace más gente y que los ciclos de vida eran más cortos. Y esto siempre me gusta ponerlo porque es un gran tema para mirar. Tuvimos el otro día una reunión con un programa específico, vamos a presentar como municipio en relación a los 1000 días y la población mayor a 65 años, que el Rotary participó de la reunión, estuvo Lucio Marani, o sea que dentro de poco seguramente charlaremos específicamente de eso. Uno de los grandes problemas es la soledad. En Rosario tenemos 40.000 personas mayores de 65 años que viven absolutamente solas. Y obviamente con mucha autonomía. Entonces hay todo un desafío de ciudad, de cómo pensamos una ciudad en relación a ese fenómeno nuevo. Y después hay un tema de densificación y de financiamiento de los servicios. Cada vez demandamos más servicios, cada vez esos servicios son más caros de financiar. Obviamente cada vez los estados tenemos que tratar de pensar sistemas que metan menos presión tributaria y ese es un gran desafío. Pero vuelvo al tema seguridad, quería solamente marcarle estas cuestiones porque son los debates de futuro. Rosario tuvo en el año 2022 el año más violento de su historia, dentro de un periodo de 10-12 años de alta incidencia. Tuvimos 252 homicidios, una tasa de homicidio de 24.4, se usa siempre cada 100.000 habitantes. Por supuesto, cuando uno mide América Latina, no estábamos ni cerca de las peores ciudades, y cuando nos comparaban con Sinaloa o con Medellín llegó a tener 370 homicidios. Por supuesto, la comparación era injusta, pero cuando la comparábamos con la Argentina, el promedio de la Argentina está en alrededor de 7, 6 cada 100.000, y nosotros llegamos a 24.4. El 88% de esos hechos se cometían en el 12% del territorio de la ciudad, ese es un dato muy significativo, y el 90% de esos hechos registraban una orden desde alguien privado de la libertad. Es decir, de los hechos esclarecidos, el 90%, el origen de la orden estaba dada por personas que estaban privadas de la libertad, es decir, personas o condenadas o procesadas privadas de la libertad, que sin embargo tenían la posibilidad de dar órdenes desde dentro del sistema penitenciario. Del año 2011 al 2025 tuvimos periodos fluctuantes, pero como verán, siempre en un promedio arriba de 11. Es decir, siempre la ciudad tuvo alrededor del doble, con picos muy marcados de 22 y de 24. Y nosotros definimos un plan, conocido en parte como Plan Bandera, un plan articulado con nación y provincia, específicamente vinculado al despliegue de fuerzas federales y provinciales. Eso implicó que la ciudad pase de tener 23 patrulleros por turno a el día de hoy, a la mañana, 312, pero nunca menos de 250 en ningún momento del día. Se trabajó mucho en la inteligencia carcelaria,
tanto a nivel federal como provincial, aislamiento de presos de alto perfil, está en construcción para inaugurar mayo del año que viene un penal específicamente para presos con calificación de alto perfil. Se generó el sistema LINCE. El sistema LINCE es un sistema que hoy tenemos en Rosario, son 5.000 cámaras, le sumamos 2.000 nuestras, que tienen sobre todo una capacidad de monitoreo y lectura con inteligencia artificial. Eso hace que el nivel de esclarecimiento de los hechos, no solo de los delitos más graves, sino de un hurto, un robo, se haya multiplicado, porque el sistema permite, después si viene un día el gobernador, el ministro de Seguridad, lo podrá mostrar, o con gusto un día se los mostramos, pero permite decir, por ejemplo, buscar una persona con campera roja que en los últimos 5 viernes, entre las 8 de la noche y las 10 de la noche, haya pisado esta esquina, e inmediatamente va reconstruyendo cada persona. Entonces el nivel de tecnología es un sistema que usaba el gobierno israelí para la defensa, que se adaptó para seguridad pública, especialmente para la provincia de Santa Fe y su punta Rosario. Cambiamos mucho el marco legal, se sancionó a nivel federal una ley antimafia, participamos mucho el gobernador con ese debate, se sancionó a la provincia la ley de microtráfico, quién tenía que perseguir el delito de narcotráfico, era una gran discusión, porque a nosotros nos pasaba de un vecino decirnos, en este lugar hay un búnker y acá venden droga, y nosotros teníamos que elevar la denuncia a un juzgado federal. Si siguen atentos a las noticias esta mañana, además, se van a encontrar con lo que sucedía en algunos juzgados federales, particularmente en 2 de los 3 que abarcaban esta problemática. Entonces teníamos comprado el referí y no nos permitía, por ejemplo, medidas de acción directa como el derribo de búnker o darle otro uso a esos lugares una vez que se intervenían. Eso permite tener un marco de persecución de las bandas mucho más integral. Hasta acá la intervención de los fiscales tenía que ser por delitos conexos al narcotráfico, es decir, por ejemplo, por el homicidio, pero no por el tráfico. Eso implicaba una duplicación de causas, realmente ha cambiado. Nosotros, bueno, lo mencionábamos, cambió mucho la lógica de la tecnología en el territorio, y después hemos tomado 2 estrategias muy específicas. Recuerden la cifra anterior, 88% de los homicidios en el 12% del territorio de la ciudad. Entonces lo que dijimos fue, vamos a ese 12% del territorio, no porque el delito después no se corra, sino porque evidentemente la violencia en Rosario no estaba como en otros lados marcada por la intervención de grandes bandas o de grandes carteles. No había en Rosario un Pablo Escobar que le pagaba a la gente para matar policías, no teníamos el fenómeno de cartelización mexicano o colombiano. Más bien lo que teníamos era un enfrentamiento muy cotidiano entre bandas de narcomenudeo que resolvían esa conflictividad en base a la violencia, y en muchos casos teníamos conflictos de otro tipo que terminaban en hechos violentos porque las personas que participaban de esos hechos integraban bandas con manejo de armas. Entonces a lo mejor un conflicto familiar o un conflicto amoroso terminaba en un homicidio porque los que participaban eran personas que portaban armas y que en vez de resolverlo de otra manera lo resolvían mediante el uso de armas de fuego. Entonces establecimos 2 criterios, elegimos 8 zonas priorizadas. En esas 8 zonas priorizadas, recuperando algunas intervenciones, bueno, Ricardo las recordará porque en su momento los teníamos como protocolo, acuerdo Ministerio Público de la Acusación, provincia y ciudad. Generamos un protocolo de intervención. Ese protocolo siempre empieza por un trabajo censal, se demarca una zona, se la recorre casa por casa, y casa por casa hacemos el diagnóstico censal completo de la situación de la familia. Acceso a la salud, permanencia en el sistema escolar, cantidad de chicos, casos en conflicto con la ley penal, casos de embarazos prematuros, es decir, todos los indicadores que cada familia de esos barrios podíamos tomar. Y luego coordinamos la presencia integral del Estado allí. Entonces, por supuesto, hay presencia de fuerzas de control, tanto policía como federales, pero, para dar un ejemplo, el barrio Estela Maris,
un barrio que tenía altísima incidencia de homicidios, el famoso Estelamario La Bombacha, como se lo conoce. Es un barrio que no tenía cloacas, tenía prácticamente todos sus espacios públicos deteriorados, tenía un entramado muy positivo de organizaciones sociales, CONIN y muchas otras trabajando en el barrio, pero sin tener ellas espacios donde, por ejemplo, generar tareas con el conjunto de la sociedad. Es un barrio que tiene características además de muchos terrenos amplios, algunos terrenos abandonados, terrenos que habían entrado en conflictos legales y que quedaban como zonas donde obviamente se generaba una oportunidad delictiva. Estamos ahora en plena obra. Nosotros, la institución más valorada del centro de salud, decidimos duplicar el centro de salud Namuncurá, es decir, en cada uno de estos lugares hacemos una planificación donde cada nivel del Estado toma una prioridad. Y lo que hacemos luego es esa información sistematizarla, marcar algunas situaciones, por ejemplo, familias que consideramos priorizadas. ¿Por qué las priorizamos? Y porque a lo mejor un integrante de esa familia estuvo preso o participó de un hecho violento, entonces es probable que el resto de la familia tenga alguna situación de amenaza en el futuro. Uno muestra las cifras de homicidio, pero el indicador que nosotros más tomamos es el de heridos de arma de fuego, porque, perdón, el indicador de homicidio podría estar alterado por la puntería, pero el indicador de uso de arma de fuego es un indicador más amplio y entonces nos permite, por supuesto, tener la doble variable de control. Es el resultado. Nosotros tenemos en el primer cuatrimestre del 2026 cerramos 75% debajo del año pico del 2022, pero esto se dio en el 2024 y se dio en el 2025, ahora lo muestro. En los barrios específicamente ligados a ese 12%, la reducción supera el 80%, es decir, es mayor al promedio de la ciudad. La tasa de homicidio pasó de 24,4 a 7,7, por supuesto falta, recién estamos acercándonos al promedio nacional, pero como además nosotros bajamos el promedio nacional, nos cuesta alcanzarlo, porque se baja obviamente, la baja de Rosén implicó mucho. Y hoy tenemos instalado todo el sistema de monitoreo del INSE. Me animo a decir que Rosario hoy es la ciudad más monitoreada de la Argentina, todo el programa de intervenciones barriales focalizadas con posibilidad de expandir a otros barrios y el programa de reducción de violencias. El otro gran cambio era urbanizar. Esos 12 barrios normalmente coincidían con lugares de bajo nivel de urbanización, es decir, de bajo nivel de prestación, de acceso de la gente a los servicios básicos. Entonces, obviamente, en el trabajo más profundo, por supuesto lleva más recursos, el cambio de fondo, además de la intervención focalizada, es cambiar la estructura del barrio. Nosotros nos concentramos por lo menos acá traje 3, hicimos más que 3, pero esos 3 eran los más significativos. Primero fue Barrio Banana. Banana era una villa absolutamente informal que tiene el nombre derivado de la forma de la vía. La curva de la vía marcaba la banana que le daba nombre al barrio. Y obviamente eso estaba absolutamente ocupado. Allí está, alguno lo conocerá, el Colegio Champagnat. Teníamos una institución que de algún modo es sostenida por el Colegio Maristas, que en el corazón del barrio prestaba asistencia a la cual no se podía acceder. Tuvimos, esto iniciado en la gestión anterior, un crédito del Banco Mundial. La ciudad concursó, lo ganó y pudimos hacer un cambio integral. 8 cuadras abiertas, infraestructura en 27 cuadras, cambio en todos los espacios públicos, toda la liberación del acceso a la escuela. Hoy a la escuela uno puede llegar caminando desde 27 de febrero, después tengo alguna foto, pero después con gusto se los amplío. La disminución es 75% en heridos de arma de fuego, no en homicidio, en heridos de arma de fuego. Barrio Tablada, probablemente el barrio más violento de la Argentina durante muchos años. Tablada llegó a tener 34 heridos de arma de fuego en el año 2014, obviamente con nombres y apellidos fáciles de detectar. En el año 2025 tuvimos solo 3 heridos de arma de fuego entre enero y julio. Hoy estamos 91% abajo. El barrio
estamos cambiando completamente, apertura de calle, cambio de la avenida Ayacucho, probablemente hoy sea donde más foco tenemos. Barrio Moreno, que fue el que inició un triple crimen un 31 de diciembre de 2013, el inicio, el incremento de la violencia en Rosario, lo cambiamos absolutamente, incluso ya llevando hasta en los lugares donde no se pudo urbanizar porque son pasillos que no teníamos manera de urbanizar, logramos adentro del pasillo llevar cloaca y agua. Es decir, que el proceso de urbanización se hizo incluso en los lugares donde no pudimos hacer la apertura de calle. También los resultados son 83% menos de riesgo de arma de fuego contra el pico que fue en el 2011. Fue el primer barrio donde se manifestó. Esto muestra la tendencia en esos barrios. Por supuesto, al empezar a tener indicadores más bajos, lo verán en banana, un hecho que involucró 4 heridos hace saltar el alerta, pero también es importante ahora tener una navegación más nítida, porque en la cantidad anterior era imposible prevenir. Esto era banana antes y después, como verán, lo que hicimos fue poner brechas de calle alrededor del barrio. Este es un ejemplo de cómo eran espacios públicos que antes eran intransitables frente a la escuela. Esto es Barrio Moreno antes y después. Zanjas sin pavimento. Esto es Tablada, lo que veían ahí eran paredones que no se podían atravesar. Hoy hay calles, pasan los servicios, pasa el camión recolector, pasan las ambulancias. Esto quiero ir un poquito más rápido, pero son datos de banana. Segundo eje que tuvimos había que recuperar el rol de Rosario como ciudad atractiva al turismo. León sabe que lo importante de esto, nosotros teníamos una ciudad que había perdido gran parte de sus congresos, no teníamos eventos en la ciudad, año 2024, después de los hechos de marzo, tuvimos un deterioro enorme en la recepción. Rosario es una ciudad de turismo receptivo y de turismo receptivo corto, en general. Nadie viene una semana o 15 días a Rosario. Viene a un evento o viene un fin de semana largo. Entonces, obviamente dijimos, tenemos que lograr recuperar esa reputación de ciudad porque la economía de la ciudad siente brutalmente en una ciudad industrial, pero también de servicios, el peso de esa reputación. Empezamos con los eventos masivos. Este es el gran recital de Nicky Nicole, 250.000 personas en el monumento. Este fue el último de Fito Páez. Vamos a tener un gran evento el 20 de junio. Para nosotros siempre es muy importante el nivel de viralización que logra que la ciudad circule en el resto del país por estos eventos y no por lo que circulaba antes. Y eso para nosotros es un foco muy importante que lo tenemos como prioridad. Por supuesto, uno no resuelve esto con un gran evento, pero la idea de que la ocupación del espacio público en Rosario se da masivamente es una idea que atrae a la gente a venir y que recupera la curiosidad, porque Rosario en general siempre fue muy atractiva por sus fenómenos culturales y por supuesto por su acceso al río, ¿no? Entonces, sobre esos dos ejes trabajamos. Tomamos mucho la transformación del espacio público, nos decían, hacen placitas. Nosotros tomamos 82 basurales, pero vamos a llegar a 162 a noviembre del año que viene, que son paredones, que en general eran convertidos en basurales. En general buscamos una alianza con un club, un jardín de infantes, los convertimos en plazas. Eso no solo cambia la idea de la limpieza, sino que sobre todo genera un nuevo espacio donde la gente se anima a estar, iluminado, ocupado, etcétera. Y ni hablar en plazas barriales. Pusimos mucho esfuerzo en plazas barriales. Es un ejemplo de una plaza de bolsillo. Esta es la entrada al Club Juan 23. Acá practican fútbol cientos de chicos de la ciudad. Ese lugar era así esperaban los padres a los chicos. Eso sucede ahora y le aseguro que esta foto no es de cuando se inauguró. Este es otro ejemplo que entiendo que es el paredón de Río Negro. No son intervenciones, como ustedes verán, ni muy costosas ni fastuosas, son precisamente poner lógica de ocupación del espacio público con cuestiones, en muchos casos, que tenemos nosotros producidas en nuestra bloquera de hormigón. Sí, pensábamos que las plazas barriales tenían que recuperar su ubicación. Esta es la Plaza Santa Isabel de Hungría, en Barrio Alvear. Era una plaza frente a un centro cultural, estaba cerrado el centro cultural y estaba la plaza en el estado que veían antes. Esta es, a mi entender, uno de los ejemplos más claros, la plaza detrás de la terminal de ómnibus.
nosotros en términos de delito situacional, siempre los entornos de las terminales de ómnibus son conflictivos en las ciudades. Cualquier ciudad del mundo, el entorno de su terminal de ómnibus es conflictivo. Rosario lo era aún más. Hemos tenido hechos de homicidios vecinos a esa plaza, la famosa comisaría séptima, marchas, asesinatos. Si ustedes van hoy, debe ser hoy la plaza más usada de la ciudad de Rosario. Y si ustedes miran del otro lado, todo lo que hicimos en el Mercado del Patio, con Vía Vieja, con el nuevo Estadio Arena, toda esa zona de la ciudad, que era una zona que en su momento fue transformada por Usandizaga con el Patio de la Madera, hoy tiene un nivel, cualquiera que pase un fin de semana, de ocupación, me animo a decirle al nivel de la Costanera. Entonces, a veces un shock de inversión pública genera que la gente recupere el espacio público. Y obviamente aleja, este era un espacio tomado, cualquiera que haya ido a la nochecita a esta plaza antes de la intervención, si se animaba a cruzarla era un héroe. Esta es la Plaza Chiodi, la menciono porque es muy interesante. Esto es a la vuelta de lo que yo les mostré de Juan 23. Es una plaza que tiene un problema de fondo porque el muro detrás es el cementerio de disidentes, es Cochabamba y Lima, y tiene un barrio alrededor. Y en ese barrio también habíamos tenido muchos hechos de homicidios y hechos violentos. Hay un club ahí, el Club Lavalle, a la salida, por ejemplo, de entrenamiento de los chicos del club. Entonces, enfocamos Plaza Chiodi como una plaza prioritaria. Bueno, este es el Parque del Mercado, obviamente los eventos, colectividades. Esto es en lo que estamos ahora, el Parque España. Ustedes saben que tuvimos un derrumbe en el año 2021. Ese derrumbe nos permitió pensar en recuperar la idea original de Bohigas. El proyecto original del Parque España era que el Parque España tuviera una salida por detrás del edificio que lo reconecte con el Parque España. Eso había quedado pendiente, esto está en obra, ¿qué pasa? Se trabaja prácticamente las 24 horas. Lo que se está haciendo ahora es poner todo lo que es el pilotaje que permita suprimir los muelles anteriores, y sobre eso una explanada de 4.500 metros con una obra de nexo, que es una rampa helicoidal que va a vincular el parque con el Parque España. Si todo sale bien, 27 de febrero del año que viene lo vamos a invitar a la inauguración. Esta es una obra en el Parque Regional Sur. Parque Regional Sur y la Cascada de Saladillo forman parte del patrimonio de la ciudad desde su origen. Estaba realmente muy deteriorado, era imposible entrar al Parque Sur, todas las calles alrededor eran con zanja. Bueno, estamos haciendo una obra muy grande ahí, con algún malestar de los vecinos, porque es muy sucia la obra de pavimento definitivo, pero la vamos a terminar en diciembre. Bueno, todo lo que era la Costanera Central, paradojalmente, era un espacio muy degradado. El viejo playón de maniobra era un estacionamiento, lugar oscuro, la gente llegaba hasta el inicio de los galpones y no lo transitaba más. Nos propusimos hacer un cambio que arrancó en la Fluvial y que llegó a los galpones. Ese cambio tiene una lógica. En el galpón 13 está el lugar donde estamos formando a nuestros chicos en la economía digital. En el galpón 17 pusimos un atractivo turístico que no sé si alguien de ustedes fue, pero vayan a verlo, una experiencia inmersiva, les aseguro, a primer nivel. Pero sobre todo el gran cambio fue el aura como eje articulador y la gran rambla sobre la Costanera. Cuando terminemos Parque España, Rosario va a tener 3,2 kilómetros de costa libre sobre el Paraná para caminarla. No hay ninguna ciudad de la Argentina que pueda ofrecer esto hoy, ninguna. No tengo ninguna duda de que no hay costanera más linda que la de la ciudad de Rosario. En esta época además tenemos muchos, te vinieron intendentes de todo el país y veían pasar los barcos, claro, es época de cosecha, y nosotros decíamos, no, lo produjimos ahora para ustedes, pero realmente el espectáculo es muy único. Y estamos, como ustedes saben, con un gran evento internacional, que entendemos nosotros es el pico del reposicionamiento de la ciudad, que van a ser los Juegos Sudamericanos, 12 de septiembre. Este es el Estadio Arena, en la Rural, está prácticamente al 85% terminado, lo vamos a tener inaugurado, y luego todo el predio de la Rural y este estadio pasa a estar concesionado, con lo cual se va a convertir en una arena similar al Movistar Arena, entonces lo vamos a usar para los juegos, y luego pasa a una concesión privada para que complete la inversión, y Rosario tenga lo que nunca tuvimos en la ciudad, un estadio cubierto que pudiera generar un show de hasta 13.000 personas, que obviamente es lo que necesitamos. 120, 130 shows al año implicarían, por supuesto,
en distinta cantidad de público, ocupación en el momento donde la ocupación hotelera baja, digamos, ¿no? Y ese es un foco en el que creemos mucho. Este es el estadio que está al lado, es un estadio cubierto para 3.500 personas, está prácticamente terminado, si pasan por Dante Alighieri lo van a ver, y este es el complejo de piletas que está en el Distrito Sur, detrás del Distrito Sur en la ciudad. Esto también estamos para inaugurarlo en septiembre, implica un desarrollo junto a la avenida Ayacucho, la ampliación del Parque Héroes de Malvinas, la apertura de 14 calles y la apertura de Boulevard Segui, más toda la reparación de Boulevard Segui del cordón de cambio en Tablada, porque todas estas obras van a rodear lo que era el barrio más violento. Y obviamente van a cambiar la actividad cotidiana de ese barrio. Esta es la Villa Olímpica, estos departamentos se usan para los juegos y entran en venta, es un desarrollo privado. Por supuesto, uno de los grandes objetivos es llevar vivienda. Estos son datos, durante el año 2025 tuvimos 20% más de turistas que en el 2024, tuvimos 40% más de eventos con respecto al 2024, pero el año 2026 nos marca el mejor inicio turístico en los últimos 5 años. La ciudad recibió 850.000 turistas en el cuatrimestre. Fin de semana largo, el 25 de mayo, tuvimos 35.000 visitantes, pero entendemos que es una tendencia que viene a quedarse, pero lo más importante además es que hemos recuperado desde el Congreso a Presid a prácticamente, por ejemplo, todos los congresos vinculados a disciplinas médicas que la ciudad había perdido y que volvieron a la ciudad. Y por último, con el gobernador estamos planteando una segunda etapa de lo que denominamos el plan de pacificación de la ciudad. Eso es una etapa de 83.400 millones de pesos en obras. Esto es específico. La ciudad hoy está invirtiendo mucho en infraestructura básica, que también nos hace falta, calles, colectivos AGNC, etcétera, pero hay obras que consideramos estratégicas, las paso rápido. El gran foco ahora es Empalme Granero y Los Pumitas, es junto a Tablada, el barrio más, la zona más marcada por la violencia. Allí mataron a Maxi, un chico de 11 años, lo recordarán. Tuvimos todos los medios nacionales instalados una semana allí. En el lugar donde mataron a Maxi, el 7 de junio instalamos la oficina de urbanización del barrio. Por supuesto lo vamos a invitar a la sociedad en su conjunto. Esto implica un cambio enorme, todo lo que es zanjeo, conductos pluviales. Empalme Granero además es un barrio que tiene la incidencia de la ex inundación. Hicimos ya 60 cuadros de pavimento definitivo, vamos a hacer 169 cuadras más, 145 de definitivo y 24 con pavimento provisorio. Son 12.000 vecinos beneficiados de forma directa, 25.000 en forma indirecta, y esto es lo que estamos planificando en Pumitas. Como verán, un barrio que hoy no tiene ancho de calle para que pase un camión, que además tiene los cables de la luz que impiden el paso de cualquier servicio municipal, ni colectivos, ni camiones, etcétera, y que les aseguro, porque esto ya lo hemos probado, va a estar así en algunas cuadras ya en enero del año que viene. Esto es lo mismo en lo que es Cabal. Vamos a cambiar todos los espacios públicos del barrio, porque obviamente es un barrio que tiene los espacios públicos con poco uso. Este es un ejemplo de lo que vamos a hacer en Pumitas. Vamos a tomar todo el Parque Otone, que es un parque alrededor de las vías de calle, cuando hacen intersección con Génova. Es un lugar ahí muy marcado por una ocupación indebida del espacio público. Estos son ejemplos de lo que vamos a hacer en Liniers, Bielsa, en todo lo que es Empalme. Vamos a hacer una intervención muy grande en Barrio Ludueña. Barrio Ludueña es vecino y tiene un gran problema también vinculado a la violencia. Tenemos un club ahí que es el Club Tiro Federal, Club Centenario. Tenía su cancha ahí, hoy está cerrado porque el club se mudó. Vamos a desmontar el club entero y desmontando el club vamos a abrir una calle que es calle Matienzo, que le permite al barrio integrarse. Hoy el barrio está rodeado por el paredón del club. Vamos a reutilizar todo el predio del club como espacio público abierto en Ludueña. Este es el estado actual, como verán, todo rodea al paredón y lo que vamos a hacer es lo que ven ahí, un espacio polideportivo de un lado y una enorme plaza del otro, porque el barrio hoy está aislado, ese aislamiento más la ocupación de las vías es lo que ha consolidado la presencia de probablemente las bandas hoy
más activas en la ciudad. Parte de la presencia de bandas de alto nivel de violencia los tenemos sobre el borde de estos lugares. Curva Tucumán es un barrio, el ex barrio Cotar, un barrio que hubo que desalojar por la deficiencia estructural del barrio. Se mudó al barrio de enfrente, eso eran talleres ferroviarios, es la parte detrás de la planta de Cotar. Esta era la situación del barrio, con apuntalamientos. Y el barrio industrial no tiene ningún espacio público, entonces lo que vamos a hacer ahora es demoler el viejo barrio Cotar, que es lo que ustedes ven ahí, y enclavar dentro del barrio industrial el espacio público que cumple toda la superficie del barrio, con lo cual cambia también, ahí hay 3 escuelas, una escuela salesiana, una escuela pública, jardines de infantes, etc. No tiene ninguna posibilidad hoy de tener actividades al aire libre ni práctica deportiva. Cuando uno mira barrio industrial, probablemente no sea el barrio que más homicidios tiene, pero cuando uno mira, por ejemplo, robos violentos o hurtos, sí son de los barrios más altos, porque quedaron aislados. Cualquiera que conozca, es un barrio cruzado por doble vía más la avenida de la Travesía. Entonces, poder abrir esos barrios implica cambiar la forma en la que se circula allí. Estamos haciendo en barrio Las Flores, este es el ingreso a la ciudad por Oroño, hicimos una primera etapa, ahora empezamos la segunda, mañana inauguramos el nuevo patio del Jardín 80, que es el jardín de infantes. Hoy es el ingreso a la ciudad, siempre tiene mucho deterioro, tenemos un gran problema de residuos y falta de ocupación del espacio. Entonces lo que vamos a hacer es terminar de ocupar todo el terraplén con espacio público deportivo para las escuelas que son linderas. Todos esos paredones que ustedes ven allí son jardines de infantes y escuelas que están dentro del barrio de espalda al acceso a la colectora. Vamos a abrir Mangrullo. Mangrullo es el río al sur, tiene un gran problema, si alguno conoce o alguna vez fue a la guardería, tiene un paso por un puente metálico que está en condiciones bastante riesgosas y que prácticamente no soporta más que el ancho de un auto. Entonces lo que vamos a hacer es meternos al revés, meternos por calle Gutiérrez, esa es la circunvalación, el acceso sur, y lo que ven allí es una línea que vamos a abrir de calle, le vamos a dar al barrio una salida por detrás, es decir, todo el barrio va a poder salir por Gutiérrez, va a estar conectado al acceso sur, y en todo el espacio público ganado vamos a poner huerta y espacio deportivo que llegan al centro de salud del barrio, que es lo que ustedes ven allí debajo. Eso es lo que tiene hoy, es un barrio muy poblado de la ciudad, como verán, totalmente aislado. Fíjense la forma de curva, cómo se ha tenido que agrupar la gente sobre la curva casi superpuesta por no tener ningún espacio de salida y crecimiento. Y esa es la obra completa. Lo que ven en verde abajo es el puente actual sobre el brazo seco del Saladillo. Lo que ven sobre el río son clubes e instalaciones del ENAPRO, a los cuales hoy es muy difícil acceder, y lo que ven de arriba es el nuevo acceso. Vamos a tomar pasos a nivel, ese paso a nivel es Salvat, que une hoy 2 barrios, Fontana Rosa y Olímpico, un paso a nivel que hoy tiene dificultad de tránsito. Vamos a cambiar ese paso a nivel. Vamos a abrir calle Andrade en el sudoeste, que es donde está el barrio Ate. Esa es una calle que hoy está cortada, pero que abriéndola la conecta con Oroño. Entonces es un barrio Flamarión, alguna vez lo habrán visto en las noticias, si lo googlean lo van a ver. Nosotros tenemos un problema, sería Paraguay al fondo, porque choca con las vías, y en ese lugar tenemos una cantidad de hechos violentos gravísimos en los últimos 15 años. Producto de que no hay manera, porque el paso del Apeadero Sur está sobre San Martín, Ferrocarril no nos deja abrir el paso de Flamarión, y el barrio queda aislado. Entonces, como no podemos resolver el paso a nivel, lo vamos a abrir desde atrás, desde Oroño. Esa intervención, que son 1,5 cuadras o 2, que están frente a una escuela, va a permitir romper el muro que genera hoy Flamarión y por lo tanto la oportunidad para el delito que implica tener tomada prácticamente una salida del sur de la ciudad. Y después vamos a hacer algunas intervenciones en todos los parques. Parque Norte, que es un lugar muy lindo de la ciudad. Vamos a intervenir el playón, que es un playón seco, prácticamente no tiene uso, buscando una interacción más recreativa. El Parque Oeste, acabamos de abrir Avenida Rubillón vincula al oeste de la ciudad, tiene la famosa Quinta Luciani, que es el Parque Ricardo Balbín, es uno de los parques más grandes que tiene la ciudad,
En la diagonal que ustedes ven aquí debajo, funcionó, si lo googlean van a ver al famoso Clan Trippi. El Clan Trippi dominaba uno de los barrios, Fonavi, que está en diagonal al parque, y eso impedía prácticamente el uso del parque. El parque tiene un polideportivo municipal, tiene la guardia de las TOE, el cuartel de las TOE, tiene algunos clubes de fútbol y tiene un nivel de uso bajísimo. Hoy ese barrio quedó frente a una de las avenidas más grandes de Rosario, que es Avenida Ruillón. Entonces, hecha la avenida, hecha la iluminación y el pavimento definitivo, nos metemos ahora con el parque. Vamos a readecuar los clubes y a cambiar la zona que hoy está con poco uso, producto de del antecedente de violencia que tenía el uso de esa zona. Y por último, solamente, no sé si está acá, porque sé que es motivo de la polémica diaria, les quiero contar un minuto porque queremos cambiar la Costanera Norte, dentro de esta misma lógica. Es un segundo, pero como es un tema de debate público no lo quiero eludir. Nosotros tenemos una situación realmente muy mala en la Costanera Norte. La Costanera Norte desde el Mundial de Fútbol prácticamente no tuvo intervención integral, porque eso se abrió para el Mundial con el acceso ribereño y allí quedó. Esa es una zona que hoy, desde Pucio hasta lo que es la Florida Paga, tiene nivel de intervención de mucho deterioro, particularmente uno muy grave, que es un conducto, el conducto Piaggio, que en la bajante y creciente que se dio durante la pandemia, no por la pandemia, pero durante la pandemia, se quebró, con lo cual es un caño pluvio cloacal que vuelca roto, y que es lo que está debajo de la explanada de cemento donde queremos hacer ahora la instalación. Entonces, el núcleo de la obra es resolver el conducto Piaggio, reordenar la zona, recuperar el uso. Cualquiera que vaya ahí a la tardecita noche sabe que el que va es porque va a tomar alcohol o a fumar marihuana. No hay un uso hoy vecinal de esa zona, la gente llegaba hasta lo que era el Mordisco y volvía. Tiene un problema de seguridad grande, tiene un problema muy complejo de ruido para los vecinos, porque el playón ese se utiliza a la madrugada con parlante en los baúles de los autos y tiene un gran problema. Y tiene de este lado, lo que es la colectora, un problema también de cañería cloacal que permanentemente está inundado. Si ustedes recuerdan, hay una estatua de Perecelis. Cualquiera que recorra la zona va a ver permanentemente agua servida sobre esa colectora. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a primero arreglar el conducto Piaggio, porque esto es lo más prioritario. Son 100 hectáreas. Este es todo el área que sirve el conducto Piaggio. Prácticamente todo el barrio de la Florida está conectado a ese conducto. Esta es la situación del conducto hoy. Esto está en la zona donde teóricamente se nos dice que queremos ocupar la playa. La playa está ocupada por esto, que es un residuo pluvio cloacal. No hace falta agregar más. Vamos a demoler gran parte de las instalaciones que obturaban la vista al río. Ahí teníamos 5 bares, de esos 5 bares vamos a dejar solo 2, porque la situación que se da con los bares, si pasan ahora ya demolimos 2, es que uno transitaba ese lugar y no veía el río, porque gran parte del camino estaba ocupado por instalaciones sobre nivel. Entonces vamos a sacar los bares para ganar playa pública, no para perder. Ya demolimos Mordisco, ya eso lo demolimos el viernes pasado, todo lo que es Mordisco, queda solamente una zona de baño público, Mordisco, Arenero. Hace muchos años que la ciudad no logra tener una concesión razonable ahí. Todo eso que ven ahí ya no está más. Todo esto se gana de playa. Todo lo que eran los taludes de cemento van con vegetación, tomando lo mismo que hicimos en la Costanera Central. Ese lugar, paradójicamente, no tiene verde, es puro tapial de cemento. Esta es la vista hoy y después. Esta es la situación que tenemos hoy de lo que acabamos de demoler. Como verán, la ocupación de la playa, no solo no vamos a ocupar más playa, sino que vamos a liberar todo ese frente que es costero, o sea, son pilotes sobre arena. Vamos a quitar 2.800 metros de cemento y vamos a ganar 2.400 metros de playa. Vamos a cambiar todas las bajadas de kayak porque tiene mucho uso en situaciones muy riesgosas hoy. Vamos a quitar el muelle. La Florida ahí tiene un muelle de embarcaciones, que son los famosos taxilanchas, que interrumpen todo el circuito de nadadores, kayak, etc. Entonces eso lo vamos a llevar al extremo norte de la Florida.
y vamos a construir sobre la explanada de cemento que hoy está sobre el conducto pluvio-cloacal, es decir, sobre suelo ya impermeabilizado. Lo que vamos a hacer es construir un atractivo turístico que tiene que ver con juegos de agua, o como se conoce ahora como los parques de agua, que no solo no toma la playa pública, sino que toma la explanada de cemento y un pedacito de la Florida Paga actual, con lo cual, por el contrario, terminamos mejorando un sector de la Florida que hoy no tiene uso. Y esto lo vamos a hacer ahora, es un poco parte de la discusión. Y lo otro que vamos a hacer, esta es la cuadra de enfrente que yo les decía, servida con colectora, la famosa colectora con agua servida, está la parrilla Carlitos y algunas viviendas más. Vamos a ordenar el estacionamiento y vamos a hacer un mercado donde ordene todos los puestos gastronómicos vinculados a la zona para que haya una oferta gastronómica también del lado de enfrente, porque lo que hemos relevado de toda esta experiencia es cuando la inversión genera luz y movimiento de gente, vuelve seguro el lugar. Y nosotros estamos obsesionados con recuperar la seguridad del espacio público, porque es el eje que Rosario hoy tiene que recuperar. Bueno, y también vamos a trabajar con los pescadores, a ver si logramos alguna mejora. Le estamos proponiendo unificar el frente. Cuando hablo de pescadores, hablo con los que son verdaderamente pescadores, que no crean que son más que 5 o 6. Después hay otros denominados pescadores que, si siguen las noticias policiales, habrán visto que hemos encontrado armas, droga. Pero efectivamente los puestos de pescadores todavía es gente que conoce el oficio. Bueno, nada, no los quiero aburrir con esto, solamente decirles, nosotros todo esto lo vamos a hacer, está en marcha, todo lo que les presenté acá está licitado, adjudicado, en muchos casos con obra iniciada. Es un plan que va a terminar en el 90% del plan, abril del año que viene. Nos va a quedar un tiempo más la obra de intervención en empalme granero, porque el pavimento definitivo no se puede hacer todo a la vez, entonces hay que ir haciéndolo por etapas, pero en nuestra seguridad con el gobernador, diciembre del 2027 la ciudad va a tener seguramente consolidado, con todo lo que costaba decirlo, no solo el descenso en el índice de homicidios, sino la reconstrucción de su reputación a la hora de ir a buscar eventos internacionales. Estoy seguro que el post-juegos nos va a dar, toda la infraestructura de los juegos va a ser utilizable, toda, es decir, una ya va concesionada, el resto va a uso público, en el caso de las piletas provincial y en otras confederaciones y clubes, y la ciudad va a tener un nivel de infraestructura deportiva y de eventos a la hora de generar turismo que no tuvo nunca. Y no quiero sobreabundar, por supuesto, esto va complementado con el cambio de la iluminación LED, el cambio de los contenedores, etcétera, pero ya sería mucho. Rosario va a tener entre el año 2026 y 2027 consolidado una inversión de 400.000 millones estrictamente en obra pública y equipamiento público en la ciudad, que va desde el cambio en la matriz de combustible de los colectivos a lo que les presenté acá. Una oportunidad única, a nuestro entender ratifica la idea de que cuando provincia y ciudad trabajan juntos, eso obviamente funciona bien, y hay que reconocer también tanto al Ministerio de Seguridad como al Ministerio de Justicia de Nación, porque en todo el cambio, sistema acusatorio, presencia de fuerzas federales, claramente la presencia de Nación fue decisiva también. No vengo a polemizar, no es lo mismo que sucede en la obra pública, pero bueno, eso ya es medio público y notorio, y por eso la estamos haciendo nosotros. Muchísimas gracias. Bien, cómo no. Son varias, pero primero, todo lo que presenté acá. A ver, la gestión municipal, como cualquier gestión, requiere mucha profesionalización. Nosotros tuvimos un poco suerte, y después lo trabajamos mucho. Hicimos un vínculo con Bloomberg Philanthropies. Bloomberg trabaja a nivel mundial con ciudades, estrictamente con ciudades. Existe el Bloomberg Center for Cities, es un centro que funciona en la Universidad de Harvard, que colabora a través de distintos programas con la gestión de ciudades. Ese programa, nosotros lo empezamos en pandemia con un
uno de los programas que era tomar decisiones en base a datos, algo que es evidente muchas veces en el sector privado, pero el sector público es muy costoso. Costoso por filosofía y costoso porque es difícil tener los datos, sobre todo tener los datos integrados. Yo puedo tener todos los datos de salud y puedo tener todos los datos de desarrollo y de cultura, pero si yo quiero cruzar esos datos, en el sector público será muy difícil. Entonces, a la hora de tomar decisiones, pesaba mucho la intuición. Ese programa a nosotros nos permitió no solo luego participar a mí del programa máximo, que es el programa de leadership de Harvard, y terminarlo, fue 1 año y medio, bastante intenso, con diploma y todo, tuvimos que rendir. Lo hizo mi equipo senior y nos permite ahora que sobre diversas cuestiones de la gestión que nosotros quisiéramos formar gente, por ejemplo, mi secretario de gobierno y mi jefe de gabinete viajan el viernes a un programa de negociación en Harvard durante 10 días. Tuvimos una funcionaria vinculada al área de contrataciones que hizo el recorrido en contrataciones públicas. Y lo mismo en cada una de las disciplinas. El nivel de profesionalización es muy importante. Para poder hacer todo esto, no hay modo de cumplimentarlo sin un tablero de control. Yo salgo de acá, tengo el gabinete urbano, si ustedes pudieran espiarlo, el gabinete urbano es un dashboard con un tablero de control, con la fecha, uno por uno, de las obras que yo le pasé acá, cuáles tenemos en amarillo, cómo está el tablero de control de cada una. Si no, no hay manera, porque la ciudad es muy grande y Rosario tiene muchos desafíos todos juntos, y yo no soy un superhombre ni pretendo serlo, y la era de los superhombres en la política, a mi entender, terminó hace mucho si queremos ser efectivos, ¿no? Entonces, mejor orden, trabajo, método que intuición pura. Nosotros dentro del programa de residuos tenemos 2 situaciones. La primera es, o sea, no lo digo porque las explicaciones son muchas, entonces no lo tomen, además yo integré la gestión anterior, así no lo tomen como un comentario habitual de la política, de que las herencias, de qué sé yo. Rosario, por diversas razones, que si quieren un día las conversamos, muchas son estructurales, ajenas a Rosario, llegó a una situación compleja, que a nosotros nos tocó cuando asumimos, de 16 puntos de deuda y 13 puntos de déficit. No le echen la culpa a Mónica, porque les aseguro que mucho de eso tiene que ver con cómo la provincia ejecutaba los convenios de salud, cómo los saltos inflacionarios hacían que, por ejemplo, la cooperación en salud, que era año vencido, pasara de tener una incidencia de 12 puntos al otro año tener una incidencia de 6 puntos. Entonces uno perdía 6 puntos en un año. Dimensiones solo argentinas. Eso, en esta red de Bloomberg somos alcaldes de todo el mundo, pero hay cosas que no pasan solo a nosotros. Realmente es una excepcionalidad, lamentablemente. Entonces, eso generó una situación que tenía que ver un poco también con cómo tomar el endeudamiento. Nunca un secretario de Hacienda. Entonces, para darte una foto con tu pregunta, eso bajó mucho el nivel de inversión. En nuestro caso, incluida mi primera gestión, no pudimos comprar contenedores. Entonces, el resultado fue que iniciamos el 2023 con un promedio de contenedores en una ciudad que adoptó el sistema de contenedores de 12 años. Y obviamente es muy difícil tener un sistema de higiene urbana que funcione con fierros de 12 años. Hasta ahora habíamos podido comprar el 35%, este año voy a comprar el 65% faltante. Es decir, voy a terminar mi gestión con 2 años promedio de antigüedad de contenedores. Eso implica en el contrato de recolección de residuos un cambio sustancial, porque el contenedor roto, la tapa rota, el entorno, más allá de lo que es cultura ciudadana, que tenemos mucho para mejorar, hay mucha infraestructura. Lo mismo en camiones. Teníamos un promedio de camiones recolectores de, también en algunos casos 10, 8 años según el prestador. Y eso tiene un gran problema porque el camión se para, cada vez que se para un camión se corta un circuito, queda el residuo. En términos de la gestión cotidiana tiene un gran problema. Solución de fondo, compramos todos camiones nuevos, están por firmar ahora una nueva prórroga. Después hay un punto de fondo en materia de higiene, que es poder licitar los servicios. En Argentina existe una cláusula, se llama cláusula Moyano, bastante absurda, que hace que cuando uno licita al trabajador, en la lógica uno podría despedirlo y
pagarle la indemnización o que continúe la tarea, muchas veces con la misma empresa, y reconocer la antigüedad. En Argentina se aplicó una norma, que fue una cláusula que en su momento se obtuvo en la Ciudad de Buenos Aires, por la cual se pagan las dos cosas. Es decir, que si usted quiere presentarse a mi licitación de servicios públicos, cuando yo se la adjudique, va a tener que pagar la indemnización de todo el personal y después retomarlo con la antigüedad. Y la verdad que eso lo que genera es que hace 6 años y pico que nadie quiere licitar los servicios de recolección. Y eso tiene un gran problema en la inversión. Entendemos que ahora la Ciudad de Buenos Aires está por revertir eso. Entonces, lo que vamos a hacer nosotros ahora, hicimos una nueva prórroga con las empresas, donde nosotros compramos los contenedores, las empresas invierten en los camiones, pero inmediatamente terminado eso voy a mandar el pliego sin cláusula Moyano al Consejo. Y confiémonos a que la Argentina termine con esa cuestión que es absurda, porque usted imagínese que el nivel de oferta que yo tengo a la hora de concesionar ese servicio es muy bajo. Porque es muy difícil, por ejemplo, a un inversor extranjero decirle vamos a invertir en la gestión de residuos urbanos pagando indemnizaciones y antigüedad. No vienen, no les dan las normas de accountability, no vienen. Entonces tenemos bajo nivel en general de oferta de empresas de servicio, pero creo que puede ser el año en que esto termine y eso nos permitiría llegar a un sistema nuevo de recolección, que es hacia donde deberíamos ir, a cambiar directamente las zonas de disposición. Mientras tanto estamos en un marco precario, entonces vamos a apelar mucho a la renovación de la infraestructura. Nosotros venimos aplicando en el endeudamiento, hoy el nivel de endeudamiento del municipio es muy bajo, es 3.2, explicado en un 80% por una sola ordenanza que genera un mecanismo como el que me mencionaba. Nosotros, la ciudad tenía, y uno con el comentario anterior, la ciudad hoy va a terminar con la obra de Fisherton y Estela Maris aproximadamente en el 95% de cloacas. Nos va a quedar un 5%. Ese 5% es difícil llegar al 100% porque algunas cuestiones tienen que ver con niveles hidráulicos o asentamientos nuevos, pero en principio la ciudad, me animo a decirte, puede plantearse el 100% de cloaca. Y va a tener también 100% de iluminación LED. Pero tenía 45% de cuadras con pavimento definitivo, es decir, sin zanja. Es decir, la brecha para poder hacer pavimento definitivo, o sea, cordón cuneta, hay que hacer la cloaca primero. Es decir, hizo mucha cloaca en los últimos 15 años, poco pavimento definitivo. Entonces nosotros ahora generamos una ordenanza que nos permite un bono a 4 años. Ese bono nos permite aplicarlo estrictamente a pavimento a nivel definitivo. Es decir, se emite el bono va a una cuenta específica que solo puede financiar el programa pavimento a nivel definitivo. Ese recurso, más recursos provinciales, más otros recursos que afectamos, hace que este año el récord de cuadras de pavimento definitivo que había tenido la ciudad eran 120, este año estamos haciendo 730. Pero si yo quisiera achicar la brecha, Rosario debería a lo mejor pensar en 300, 350 cuadras de pavimento definitivo en los próximos 5 o 6 años. Tampoco crea que el bono da para tanto, pero si pudiéramos mejorar, el pavimento definitivo es una obra que se amortiza a 40 años. Si la Argentina recompone un sistema de crédito, entonces yo podría elevar ese nivel de endeudamiento porque me lo ahorro mucho en el gasto operativo de zanjeo, mantenimiento, etc. Pero por ahora, tal cual usted lo dice, aún con estas ordenanzas, hoy hay mecanismos de asignación de fondo directa. Nosotros nos pasó, es un tema polémico, tasa vial. Tasa vial de la ciudad está estrictamente afectada a un fideicomiso de mantenimiento de calle. Es tasa, no va a rentas generales. Solo puedo pagar obra de pavimento. Es decir, toda esa recaudación solo puedo pagar arreglo de calle. Y después hay que recomponer, que es lo más difícil de este país. Rosario debería renovar 500, 550 cuadras de pavimento por año. Ese es aproximadamente el 4 y pico % de nuestro entramado de calles, que es lo que normalmente marcaría el deterioro habitual de la ciudad. Si llueve mucho es un poco más, si llueve menos es un poco menos. Si Aguas, como está haciendo ahora, hace la obra de reparación de cañería, baja mucho, porque el 70% de nuestra rotura de calle son caños, y son los famosos caños del centro que tienen 130 años, que ahora se están renovando. Eso nos daría posibilidad de estirarlo más.
Lo que no sabemos si todos los años vamos a tener posibilidad de hacer. Entonces, lo que tenemos siempre como problema es cómo estabilizamos algún fondo afectado que permita salir de lo que a veces sucede en el país, que yo este año puedo hacer 730 y capaz que en el BBVA puedo hacer ninguna. Y la cosa funciona en general, los países, las ciudades, cuando hay un promedio, ¿no? Nosotros estamos muy acostumbrados a la excepcionalidad. La excepcionalidad sirve, Rosario la necesita, veníamos de una crisis de seguridad. Rosario realmente necesita un shock, pero no se puede vivir de shock. Entonces, un poco espero yo también, va a ser propuesta nuestra a la hora de la Carta Orgánica, que el endeudamiento sea siempre aplicado. Y aplicado viene de capital. A mí me tocó arrancar con 2% de presupuesto para bienes de capital y hoy estoy en 14%. Y claro, a la gente le gusta más la gestión cuando hay 14 que 2. Pero bueno, para poder llegar a 14, pandemia por medio, hubo que ordenar mucho, ¿no? Entonces, yo siempre digo, mucha gente dice, no, pero en la segunda gestión veo más obra. Y sí, claro, en la primera arrancamos casi haciendo una convocatoria de acreedores. Bueno, los procesos de tiempo en la gestión pública en la Argentina no son tan diferentes al privado como ustedes creen. Hay momentos en que se puede invertir más y momentos en que se puede invertir menos, pero la estabilidad siempre es un gran valor y la amortización de las obras en el sector público es muy alta. Entonces, una obra de pavimento definitivo en cualquier lugar del mundo se hace con un crédito a 20 años. O, como yo hice Banana, con un programa con el Banco Mundial. A mí me tocó terminar de pagar el crédito del BID del 2002-2003, que permitió, fue la última gran inversión, fueron 50 millones de dólares, hizo el ECA, los distritos, Avenida Pellegrini, etcétera. Lo terminamos de pagar, eran 2 pesos. Si yo tuviera hoy un crédito de un organismo internacional como el que tuvo la ciudad en ese momento, con 50 millones de dólares, resuelvo 1.200 cuadras de pavimento a nivel definitivo. Bueno, ojalá la Argentina ordene su macro en algún momento para que esos niveles de crédito nos permitan hacer más obras. Mientras tanto, y lo quiero decir, nuestro sistema, ecosistema, asegurador, bancario, etcétera, es muy fuerte y nosotros, tanto a nivel de letras como a nivel de inversión en bonos de pavimento definitivo, tenemos un respaldo que otras ciudades no tienen, porque tenemos un sector muy fuerte con gran capacidad de reserva, que a la hora de comprarnos un bono siempre está la apuesta y la cercanía de ir y buscarlo. Entonces nosotros realmente hemos colocado ya, la ciudad desde el año 61 no colocaba letras, nosotros llevamos ya 5 emisiones de letras, 6 emisiones de letras, 4 emisiones de bonos. Y la letra, un minuto para que lo entienda, ¿qué le pasaba al municipio? Cada vez que había que pagar el aguinaldo, se endeudaba mal, se endeudaba no pagándole a los contratistas y generaba deuda flotante. Eso era una bola que después, si te agarra un año como el 2023, 300, la deuda flotante se te va al cielo. Entonces, el cambio ahí es, cuando nosotros tenemos algún salto financiero, recurrimos a una letra de corto plazo. Y nunca la roleamos. El municipio de Rosario nunca roleó una letra. Si emitimos una letra 120, la pagamos al día 120. Nunca hicimos roleo de deuda. Y eso bajó mucho el porcentaje de deuda. A mí me apasionan mucho los números, pero ante la pregunta la aprovecho. Es un país que siempre te obliga a ser prudente. No hace falta que lo diga acá, ni nadie, no le estoy diciendo una novedad a nadie, porque si vos te agarras descalzado, acomodarte en el sector privado es complejo. Acomodarte en el sector público es mucho más complejo, porque yo no puedo dejar de atender en el Clemente Alba ni dejar de atender en el hospital. Es decir, el gasto mío es muy inelástico como para poder soportar eso. Normalmente, ¿qué lo pagó? La infraestructura. Bueno, muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Igual me quedo un rato, así que podemos.